mayores y hombres fuera del centro. Recuerdo entre ellos a Rafael Fernández Pérez, licenciado en Historia del Arte, que estuvo aquí en el Instituto Pedro Espinosa, y cómo no recordar a nuestro querido Francisco Bermúdez González, hermano de Mari, gran maestra y actual compañera en el colegio. Sus padres también están aquí. La vida que va dando palo. Se han llevado a cabo demostraciones culinarias, algunas para conmemorar el Día de Andalucía, 28 de febrero, con la elaboración de los más diversos y suculentos platos típicos locales, comarcales y regionales por escolares, con el asesoramiento de maestras y madres de alumnos. Se divulgó el fandango antequerano, baile que permanecía en el olvido por madres de alumnos que lo recordaban de su infancia y juventud. Entre ellas Rita Durán, Mari Carmen Montejo, etcétera. Se lo enseñaban a los alumnos, alumnas de cursos superiores. Se encargaban de la confección de los trajes pertinentes e íbamos a las verbenas de los barrios, algunos tutores y padres con ellos, donde mostraban su saber hacer. Mari Carmen, ¿te acuerdas? Mari Carmen Sánchez tenía 3 hijos, uno de ellos está sentado ahí, que tiene un estudio de arquitectura. Aquí en la Cuesta Barbacana también lo vestían niños, también bailaban niños. Nos decían que íbamos como la madre de la Pantoja, con todos los niños a cuesta, llevando a los niños para adelante y para atrás. Disfrutábamos, ellos disfrutaban porque eran sus hijos y estaban muy monos, muy arregladitos, muy bien apañados, y nosotros también disfrutábamos porque eran nuestros alumnos. Entonces eran, pues, en parte esos niños que Dios no nos dio. Han tenido gran repercusión las representaciones teatrales que de diversa índole ha llevado a cabo el colegio. Desde el teatro... Marco, ¿eres tú ese o no? No, Martín. Ese eres tú, ¿no? Tu hermana, ¿no? Coqui, claro. Sí, es que todos se quedan familia. Han tenido gran repercusión las representaciones teatrales que de diversa índole ha llevado a cabo el colegio. Desde el Teatro Negro, ponía, ¿te acuerdas, José Luis Conejo? Pero José Luis Conejo no ha podido venir. Hasta la puesta en escena de cuentos y sainetes de nuestro más afamado literato, ¿verdad, Milagro? Pasando por el happening, por Dios, cómo ha salido, que supone lo más novedoso en este tipo de actividades, con la intervención y participación del público, los alumnos, en la trama de su desarrollo. Es la foto de antes de Eugenio Conejo con los niños era después de haber hecho este happening con ellos. Las salidas y viajes extraescolares han sido de los más variados. Desde la visita a zoos, granjas, escuelas, restos arqueológicos, museos, iglesias, hasta el Congreso de los Diputados o palacios, como el Real de Madrid, el de Aranjuez, el de la Granja en Segovia o el de la Magdalena en Santander. Los padres iban con nosotros porque nos convenía, eran pocos niños, había que llenar el autobús y cuanto más gente viniera, más barato nos salía. Así que los padres pues venían con nosotros, ¿verdad, Loli? En fin, Francisco y otros pocos más que están por ahí. Íbamos todos juntos, no había problema. Ellos se encargaban de los niños, nosotros también, todos íbamos a una, los dejábamos que disfrutaran, pero teníamos siempre el amparo de ellos y teníamos el apoyo de ellos. De anécdotas de los viajes con los padres, bueno, eso me pongo a contar historias y no se termina. Me acuerdo de un tal Castillo que había, que creo que no ha venido, su esposa Loli, que cada vez que veíamos un castillo en Segovia, en Ávila o en Toledo, decía, hay que ver, ¿de dónde habrán sacado tanta piedra para poder hacer estos castillos? Hay que ver la pechada de piedra que habrán sacado. Eran anécdotas. Y Loli Pena, ¿te acuerdas, Loli? En Aranjuez, nevando. Habíamos estado tomando café. Mi mujer contando como siempre niños, yo también, todo el mundo contando niños para que no faltara ninguno.
y al final faltaba Loli Pena. ¿Y Loli Pena dónde está? Y Loli Pena no está. Y Loli Pena había ido a traer café para mi mujer porque se había dado cuenta que había estado pendiente de los niños, del que estaba mareado, para darle la pastilla, del que no había comido, para darle esto, del otro, y ella no había tomado nada. Entonces Loli venía nevando con su paquetito, su cafelito, en su vaso para dárselo. Bueno, Loli, ¿te acuerdas cuando en el planetario Francisco le decía a tu padre, le decía, míralo, te me ha quedado durmiendo. Aquí donde tengo yo que traerlo para que se duerma, porque si no, no duerme. El lunes, las excursiones final de estudios de EGB se hacían en un principio a finales de junio y con posterioridad cuando se instauró la Semana Blanca que integraba el 28 de febrero, Día de Andalucía, salíamos el viernes después de las clases hasta el domingo de la semana siguiente, 9 o 10 días. El lunes, que seguía ya de vuelta, se impartían las clases normales sin descansar y todos contentos, los padres también, claro. Las vivencias y actividades que el centro ha desarrollado a lo largo de su dilatada existencia han sido innumerables, como innumerables han sido las satisfacciones de toda índole que sus profesores y alumnos han experimentado a lo largo de los años. ¿Cómo no recordar ese autobús que tuvimos? El Colegio León Mota, en la Avenida de la Estación, tuvo un autobús costeado por los padres que recorría toda Antequera, desde Los Remedios, recogía niños, el barrio del Carmen, de la calle Estepa, que también los teníamos. Me han dicho que no diga nombres, digo nada más que los que más o menos estamos aquí, pero ya otros no puedo decir. En fin, ese autobús iba por toda Antequera, iba recogiendo niños y llegaban allí a León Mota, a la Avenida de la Estación, y allí se quedaban y allí nosotros les enseñábamos niños que venían, pues algunos rebotados de dónde venían, me han dicho que no hable, yo no hablo, y allí en el colegio, y entre otras cosas, entre otras actividades, pues me acuerdo que decía el chofer, mira, yo los llevo, el de la guagua, yo llevo a los niños en la guagua, pero vamos, es que hace falta que venga alguien al cuidado de los niños, porque que si no el tráfico no me permite ir yo con los niños solos. Ahí estaban los padres dispuestos a todo. Luisa, que no ha podido venir, ahí está su nuera, y están hijas, nietas de ella. Pues Luisa se cogía, se montaba en el autobús y decía, usted no se preocupe, que yo me voy con ellos y yo estoy al cuidado de ellos. Y ella era la que iba con los niños, niños, siéntate niño, cállate niño, todo el recorrido. Otras veces se alternaba con otras personas. Era un orgullo para el colegio, ¿no? Colegio Nacional de primaria y con un autobús por toda Antequera, vosotros me diréis. Antiguos alumnos, tengo aquí anécdotas tampoco, pero ya no las voy a contar porque no puede ser. Antiguos alumnos con los que constantemente nos encontramos nos expresan el orgullo de haber permanecido en las aulas de su colegio, la riqueza de conocimientos adquiridos, así como la esmerada educación en valores y forma de comportamiento atesorado. De nuestras clases han salido futuros directores de banco, catedráticos de instituto y universidad, médicos, abogados, componentes de grupos musicales, así como profesionales con una muy alta cualificación que han desempeñado y desempeñan los más diversos trabajos y puestos en nuestra sociedad. Somaros a la Cuesta Barbacana, ¿verdad, Marquito? El estudio que tiene ahí. Al extraordinario equipo de profesores, eso no es malo que lo diga, ¿verdad, Marco? Que me está regañando mi mujer. Y no he dicho nada. Al extraordinario equipo de profesores que integran la plantilla actual del centro. Eso es de Eurodisney. Bueno. Ya tengo que encontrarlo. Mi reconocimiento a su esfuerzo, dedicación. No, al extraordinario equipo de profesores que integran la plantilla actual del centro, mis felicitaciones por la inestimable labor que en unas circunstancias sociales cada vez más inciertas y adversas para la educación llevan a cabo.
Mi reconocimiento a su esfuerzo, dedicación, entusiasmo y buen hacer constante sin desfallecer, así como mi ánimo para que continúen en esa línea y no se dejen abatir por circunstancias externas que puedan influir negativamente en el desarrollo de su actividad. Que piensen que su quehacer, su misión es sagrada en cuanto a la formación de unos futuros ciudadanos cuyo compromiso con sus semejantes y con la sociedad en general les haga sentirse felices y realizados. Como cristiano creyente que soy, aunque no todo lo practicante que debiera, les aconsejaría que acudan al auxilio divino en los momentos de abatimiento y desánimo que toda labor realizada con entusiasmo y tesón conlleva. Lo digo por propia experiencia y por encontrar en él, en ese auxilio, las fuerzas y empujes necesarios para continuar por el camino correcto. Son los profesores a los que le he dicho lo otro. Quisiera tener un cariñoso recuerdo para Andrés López Martínez, conserje que tuvimos en el centro desde su apertura en la Avenida de la Estación, año 1979, hasta su jubilación en 1995. Copio algo de lo que escribí en El Sol de Antequera con motivo de su fallecimiento en 1997, a los 2 años de su merecida jubilación, que, como es obvio, 2 años no disfrutó. Andrés era un hombre bueno, responsable en su trabajo, dispuesto a ayudar siempre en las 1001 tareas que todo colegio requiere, con su educación, con su buen hacer, con su excelente disponibilidad, con su humanidad, con su entrega más allá de la obligación, con su cariño, era un ejemplo a destacar y a seguir. Muchos han sido los niños y padres que lo han tratado a lo largo de esos 16 años que permaneció en el centro, y es seguro que siempre lo tendrán en su recuerdo como alguien constantemente dispuesto a servir a los demás. Un especial abrazo, pues vive, para su mujer Mercedes. Dáselo, Mercedita, que tanto le ayudó un especial abrazo, pues vives, para su mujer Mercedes, que tanto le ayudó en su tarea y tanto cariño esparció por el centro a alumnos, padres y profesores. Cómo nos daba vuelta a las 7, a las 8, a las 9, cuando estábamos allí para llevarnos un café, para darnos el calor ese que algunas veces nos faltaba, sobre todo a los que estábamos solteros. El dicho de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer se lleva a cabo en este caso y en toda la extensión de la palabra. Cuando a veces me preguntan por los cambios experimentados en la labor docente en el transcurso de mis 40 años de profesión, echo la vista atrás y son tantas las diferencias que abarcar todos los aspectos que éstas comprenden sería exhaustivo. Solo me referiré a alguno de ellos, para no cansaros. Por ejemplo, los conocimientos impartidos en mi especialidad, Ciencias Sociales, en la parcela entre comillas, de leyes. Diré que empecé enseñando las leyes fundamentales de la época franquista, fuero de los españoles, fuero del trabajo, ley de sucesión a la jefatura del Estado, etcétera. Es para que podáis ver la evolución que he seguido. Pensemos que los maestros en aquella época, para poder ejercer nuestra profesión, debíamos jurar los principios del movimiento nacional. Bueno, después vino la democracia y entonces pues expliqué la Constitución, la de 1978, con todo lo que trajo y demás, y los diferentes planes de estudios que ha habido, cada uno con su idiosincrasia propia. En el fomento de facultades, la razón era primordial,
pero también la memoria tenía un papel destacado. Los escolares aprendían ríos, afluentes, cabos, reyes, batallas importantes, etc., desarrollándola y basándose en la lógica de que lo que no se practica se estanca o atrofia. Claro, me refiero a la memoria. En la actualidad se piensa o se prima la investigación, considerando que a todos esos datos y a otros similares puede llegar el alumno indagando, por lo que su aprendizaje no es determinante. Así nos luce. Por otra parte, impera una fraseología muy rimbombante y a veces, por desgracia, inoperante, como la tan traída y llevada educación en valores, tan en boga en la actualidad. Hace décadas no se hablaba de ella, o al menos no con tanto ahínco, pero los alumnos salían de la escuela con unos hábitos y formas de comportamiento hacia sus padres, familiares, personas mayores y sociedad en general que para sí quisieran las generaciones actuales. En mi opinión, por eso la digo. El horario semanal por materias también ha cambiado. Por ejemplo, mis clases de ciencias sociales eran diarias, todos los días las daba, comprendía geografía, historia o cívico-social. Pues de esa clase diaria se ha pasado a algunos días a la semana, primando a otras materias como el idioma. A punto de entrar, en cuanto a edad, en la década prodigiosa de los 70, cuando la memoria va fallando en recuerdos, me aferro a los que de ellos van quedando, que enaltecen y justifican mi existencia en pro de los demás. Los otros recuerdos, los negativos, el propio egoísmo los va desechando, olvidándolos. Cuando con cierta asiduidad pregunto a mi mujer cómo se llama ese antiguo alumno, o cuando a ese otro le devuelvo el saludo diciéndole adiós hijo por no identificarlo, es cuando realmente pienso en ellos como los hijos que el destino no quiso darme y a los que dediqué lo mejor de mí, aquellas peculiaridades con las que Dios quiso dotarme, la esmerada atención, el entusiasmo, el esfuerzo, el desvelo hacia ellos, hacia mis niños como yo los consideraba. Es entonces cuando le doy gracias por la dedicación a mi labor enseñante y educadora con la que he visto enriquecida mi existencia durante 40 años y le pido que los años que me queden de vida conserve en mi memoria esas vivencias que su divina misericordia ha hecho posible que llevase a cabo con el acierto y tino que Él me proporcionó y que deseche aquellas que como consecuencia de la imperfección humana haya podido realizar con escaso o nulo acierto, que también las ha habido. Quiero terminar teniendo un grato recuerdo para todos mis compañeros, esos maestros y maestras con los que conviví en mi vida profesional, en León Mota y en otros centros en los que permanecí. Luna Pérez, Cristobalina Fernández de Alarcón, aquí en Antequera y en el pueblo de la Alameda, de los que tanto aprendí y cuya labor constante y esforzada siempre fue un ejemplo y acicate para mí. Mi admiración y reconocimiento hacia todos ellos y, aunque me repita, a su entrega en pos de la formación en valores de unos alumnos cuyas capacidades hicieran mejorar la convivencia y con esa mejora la sociedad. Gracias, León Mota, por todo lo que nos has dado a los que hemos pasado por tus dependencias, profesores, alumnos, padres, personal administrativo y de servicios varios. Hemos contribuido los unos y los otros a nuestra plena realización como personas, dando con ella valor y razón de ser a nuestra existencia. He dicho.
gracias a todos vosotros, gracias a todos se ha podido hacer lo que se ha hecho. Si no hubiera sido por todos, padres y alumnos y maestros, no se hubiera podido hacer. Muchas gracias a todos.